Hace ya 10 años se cumple una década de los terremotos de Lorca de mayo de 2011, un día negro en el que 9 personas perdieron la vida, más de 300 resultaron heridas y el 85% de las viviendas se vieron afectadas. Entrevistamos a Mari, la herida más grave del 11 de mayo. Los terremotos le arrebataron la pierna derecha. Salió de la peluquería en la que trabajaba y le cayeron encima 19 metros de cornisa. Estuvo casi una hora bajo los escombros. Y 10 años después, Lorca luce completamente renovada. Es un ejemplo mundial de reconstrucción tras una catástrofe natural. 10 barrios han sido reconstruidos totalmente y 4 arterias principales renovadas. Es el homenaje a las víctimas de los terremotos. Este parque ha sido bautizado como 11 de mayo. Se ubica en la Rambla de las Señoritas, en La Viña. Es la zona cero de los terremotos. Se han plantado 9 árboles por las víctimas mortales. Muy buenas noches, bienvenidos. Es 11 de mayo de 2021. Hoy se cumplen 10 años de los terremotos de Lorca de 2011 y con motivo de ello hemos preparado un informativo especial en el que les vamos a mostrar la transformación que ha sufrido Lorca en estos 10 años. Esta misma tarde han podido seguir en directo el acto institucional de este 10º aniversario que ha tenido lugar en la Plaza de España. Sin más, vamos a comenzar. Hace 10 años la tierra temblaba en Lorca. Después del terremoto premonitorio llegaban los 5 segundos más largos de la historia de Lorca. 5 segundos bastaron para que la ciudad se viniera literalmente abajo. 9 personas perdieron la vida, más de 300 resultaron heridas y los daños materiales fueron millonarios. Así se vivió en Lorca el 11 de mayo de 2011. El reloj marcaba las 5:05 de la tarde de lo que iba a ser un miércoles cualquiera de primavera. Iba porque no lo fue. Era 11 de mayo de 2011 y la tierra tembló en Lorca. Un terremoto de 4,5 en la escala de Richter se convertía en la antesala de lo que estaba por venir. Por las calles de Lorca, intranquilidad, pero tan solo daños materiales. Lo peor estaba por llegar. Tras 8 réplicas, el temblor que marcaría un antes y un después en Lorca. A las 6:47 de la tarde, un terremoto de 5,1 en la escala de Richter originó el caos. Edificios del barrio de La Viña, de la calle Galicia o de la calle Infante Juan Manuel se derrumbaban. Cascotes y losas caían poniendo en riesgo a todos aquellos que salían en estampida a la calle. El pánico se apoderaba de una ciudad que no se creía lo que estaba sucediendo. Cada segundo contaba. Había que rescatar a todas aquellas personas que se habían quedado atrapadas bajo los escombros. Las imágenes hablan por sí solas. Cerca de 30.000 lorquinos pasaron la noche fuera de sus casas, bien porque se habían visto afectadas, bien por temor a nuevas réplicas. La noche del 11 al 12 de mayo fue larga. A los municipios vecinos se les pedía alimentos, mantas o colchonetas para atender a la gente. El balance que dejaban los terremotos de Lorca era estremecedor, más de 300 heridos y 9 víctimas mortales, 9 de los nuestros que se quedaron en el camino cuando Lorca tembló. 4 mujeres y 5 hombres, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 13 años. Y desde entonces, el 11 de mayo de 2011, pasó a la historia por ser el día más complicado de los lorquinos. Heridas que curarían, pero cicatrices que quedarían marcadas para siempre en la piel de todos aquellos que vivieron los terremotos de Lorca. Además de las 9 víctimas mortales, como decíamos, más de 300 personas resultaron heridas. La herida más grave, Mari López, una mujer que con 36 años quedó atrapada bajo los escombros en Santa Quiteria. Los terremotos de Lorca le arrebataron
la pierna derecha. Su vida cambió por completo. Ahora se muestra orgullosa de su prótesis, pero nos asegura que el camino no ha sido nada fácil. Vamos a ver la entrevista con Mari López. Yo trabajaba en una peluquería en Santa Quiteria y de repente pues pasó el primer terremoto. Empezó a venir todo el mundo, la gente de la farmacia que había al lado, y empezaron a decirnos: uy, es que nos tenéis que quedar dentro, cuando hay terremotos hay que salir. Y entonces en el segundo terremoto, en el segundo temblor, estaba con la misma clienta, me cogió de la mano y salimos hacia afuera. Entonces del mismo temblor ella cayó al suelo, yo caí encima de ella, y entonces del edificio se desprendió 19 metros de cornisa, de las cuales pues bueno, me cayeron encima. Yo tapé con mi cuerpo a la clienta que tenía, y cuando yo me fui a incorporar, que estaba boca abajo, hice la fuerza con las manos, me di cuenta que la pierna no me acompañaba. Sabía desde el primer momento que me la tenían que cortar porque la tenía destrozada, ¿no? De hecho vino mi marido, mi hijo también se acercó, mi hijo me vio así, entonces yo lo único que le dije a un vecino que teníamos de allí, le dije: Fran, tráeme una manta, tápame, que no quiero que mi hijo me vea así. Yo a mi hijo le dije que no se preocupara, que la mamá no se iba a morir, que iba a seguir aquí. Total que bueno, de ahí me tuvieron que trasladar en una furgoneta de un supermercado. Una de las cosas que más me sorprendió fue la cara del doctor Medina, que era el que estaba de guardia esa noche, que me dijo: te tenemos que amputar la pierna. Y yo le dije: ampúteme lo que quiera, pero me quiero quedar aquí. O sea, yo no perdí el conocimiento hasta que no me anestesiaron en la resaca para amputarme. En principio me iban a amputar lo que era hasta aquí, ¿no? Lo que era femoral, y no me amputaron, gracias a Dios me salvaron la rodilla. Estoy agradecida, no puedo decir que ha sido muy difícil adaptarse a todo, ha sido muy difícil aprender a caminar. Fueron 2 meses y un día los que estuve en la resaca ingresada. Para mí ha sido un proceso muy duro, pero los que han estado al lado mío también lo han pasado mal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el hecho de ir a comprarme ropa y no ponerme una falda, o no ponerme un tacón, o no ponerme, sobre todo los tacones me llevaban de cabeza, es un cambio de vida radical en todo. O sea, a mí me pasó lo que me pasó en el terremoto, me amputaron la pierna, pero yo volví a Lorca 2 meses y un día después y me encontré fuera de mi casa. Mis hijos eran pequeños, Claudia tenía 3 años y Mar tenía 8. No podía entrar a mi vivienda, no podía ejercer mi trabajo por el que yo había estado toda la vida formándome para ello. Una de las cosas que más me impresionó, y me sigue impresionando, mi hija pequeña tenía 3 años, ya te digo, yo tuve que dejar de tomarla. Yo me sentaba y cuando me sentaba mi hija me decía: mamá, ¿me puedo subir aquí? Y me tocaba la pierna buena para poderte, ¿me tomas? Me decía a mí. Todas esas cosas me ha costado mucho trabajo. Yo siempre iba con pantalón largo, y hace 3 años pues ya te digo que decidí que iba a llegar verano y que yo me iba a poner sandalia, me iba a poner pantalón corto y me iba a dar igual que me vieran que no me vieran. Entonces pues bueno, me puse en contacto con Taruga Creaciones, que son una empresa que pintan, me la pintó y bueno, fue un boom, porque ese verano pues claro, me la quité. ¿Aprecias más la vida ahora? Sí, muchísimo más. Yo la apreciaba antes, pero yo siempre digo que aquel 11 de mayo me regaló mi segundo cumpleaños. Yo digo que yo tengo 2 cumpleaños, el mío, que es el 19 de diciembre, y el que yo nací, y el que volví a nacer la segunda vez, que fue el 11 de mayo del 2011. Bueno, pues ya la han escuchado. Increíble la fortaleza y la actitud de Mari para afrontar los retos de la vida. Hemos querido también recoger los testimonios de lorquinos de a pie de calle, lorquinos que se encontraban trabajando en el momento justo en el que Lorca tembló. Presten atención a sus experiencias y, lo más importante, al aprendizaje, a lo que aprendieron del día de los seísmos. Yo estaba andando por la avenida Juan Carlos I. Yo estaba ese día en el restaurante de La Cava. Estábamos haciendo el cursillo de cortadores de jamón. Pues yo estaba en la iglesia de San Diego, justo en la puerta, cuando estaba grabando Televisión Española de España Directo. Me pilló, como por así decirlo, en la segunda zona cero, en la puerta de Santiago, que bajaba del Colegio de las Mercedarias, donde me habían dicho que había algunos desprefectos del primer terremoto, pero no me dejaron entrar. Y estuve rondando por las calles buscando alguna foto y fue cuando... El terremoto me sorprendió en la iglesia de Santiago, el primero. Tras su desalojo nos fuimos al estudio, porque estábamos en plena época de comuniones, para entregar trabajo. Allí nos sorprendió el segundo. Yo estaba en la puerta del ayuntamiento esperando para acceder a una rueda de prensa que había convocado Francisco Jodar para dar cuenta de los daños que había ocasionado ya el primer movimiento sísmico que ocurrió a primera hora de la tarde. Yo me había quedado en la entrada hablando con miembros de Protección Civil. Cuando de repente en el segundo terremoto se empezaron a caer parte de los edificios y resulté herida de gravedad en la pierna derecha.
cuando de repente empezaron a caer cascotes, empezó la gente a salir despavorida para la calle y era un clima de confusión. Oímos el estruendo porque fue como una explosión, se terminó de caer y desmoronar la torre de la iglesia, y al mirar a la derecha lo que más me impresionó fue ver el castillo. El castillo era totalmente una nube de polvo, había desaparecido. Tú mirabas el castillo y no se veía solamente la que polvo. Se hizo de noche completamente todo polvo y nos dedicamos a sacar a una persona debajo de un coche que se había refugiado para que no le cayeran los cascotes, y dejé todo, entré en pánico y cogí la cámara y me fui hacia casa porque mi hija estaba sola en casa y quería preocuparme por ella. Supongo que por el camino me encontraría cientos de fotos, pero no le hice caso, entré en pánico y me dediqué a la familia. Cámara en mano salimos a la calle y desde el primer minuto pues empecé a hacer fotos, grabando y atónita de ver lo que estaba pasando, que no nos lo creíamos. Parecía que estábamos metidas en una película donde solo hay guerra. De repente la tierra volvió a temblar, ese sonido ensordecedor que todos recordamos nos estremeció el corazón, y después pues momentos de estrés, gente corriendo, de nervios y todo lo que conllevó ese terremoto que cambió la Ciudad del Sol por completo. En esos momentos la ciudad estaba asolada, devastada, escombros, gente nerviosa por las calles. Nosotros nos trasladamos desde la Plaza de España hasta el Huerto de la Rueda, donde se colocó la unidad, el puesto de mando avanzado, para seguir con nuestra labor informativa desde Comarcal Televisión. Del 11 de mayo aprendí que la vida puede cambiar en un segundo, y también el verdadero significado de la palabra paciencia, y a valorar por encima de todo la salud, a mi familia y a mis amigos. Del 11 de mayo aprendí del civismo, de la civilización, de la entereza del pueblo de Lorca. Uno aprende a que hay que vivir y que en cualquier momento, por cualquier cosa, te puede cambiar la vida. La vida es un segundo, simplemente, o sea, es un instante. Estamos aquí ahora y mañana pues no sabemos dónde podemos estar. Te das cuenta que somos efímeros, que hay que vivir el día a día, que hay que estar con las personas que quieres, y que lo importante no es lo material, sino las personas, lo que vives con las personas. ¿Qué he aprendido en estos 10 años a raíz del terremoto? Pues muchísimas cosas. La principal, que todos somos vulnerables, que en un segundo o en 5, como duró ese terremoto, la vida te puede cambiar, se te puede venir la vida literalmente abajo. Y también aprendí, y se ha reforzado ahora con la pandemia, lo importante que es un abrazo para recolocarte los sentimientos y también para ayudarte a enfrentarte a situaciones que jamás pensabas que podían llegar a tu vida. Para los medios de comunicación no fue una jornada fácil. Ya han escuchado a Marisol Torrente. Mientras la gente huía del caos, cámaras y reporteros de esta casa de Comarcal Televisión se adentraban en él. Había que mantener informada a la ciudadanía y captar lo que estaba sucediendo en Lorca. A nosotros, físicamente, lo que es la empresa, se nos cayó una de las antenas que teníamos, que tardamos como 8 horas en volver a instalarla para tener señal de televisión. Conseguimos tener señal de televisión sobre las 3 o 4 de la mañana. Tuvimos como 48 horas sin dormir, trabajando, porque tenemos que cubrir noticias, gente en los hospitales, entrevistas de muchísimas personas que entrevistamos esos días que estaban afectados. Las llamadas que recibíamos para pedir información, las redes sociales en 2011 no estaban tan activas como ahora, no se subía tanta información, ¿no? Y esos días muchísima gente, cuando ya se fue los medios nacionales, se dirigió un poco la mirada a nosotros, ¿no? Y decidimos hacer un informativo que duraba 1 hora, para tener a todo el mundo informado, para dar las ruedas de prensa prácticamente íntegras. Hacíamos programas especiales sobre el terremoto, programas especiales sobre la reconstrucción. Estuvimos así como 3 o 4 meses, fundamentalmente para seguir informando a la población. Mucha gente después nos ha dicho que esos días la tranquilizamos, ¿no? Que supimos medir lo que era importante, comunicar rápido y decir lo que estaba pasando realmente y los problemas que podía haber en un futuro, y a mucha gente la pudimos tranquilizar esos días.
Nos hemos puesto también en la piel de Paco Jodar, el que fuera alcalde de Lorca en el momento de la tragedia. En cuestión de segundos tuvo que enfrentarse a una catástrofe para la que nadie está preparado. El municipio que gobernaba se vino abajo. Para Paco Jodar, la noche de aquel 11 de mayo de 2011 fue la noche más larga de su vida. Como la noche más larga, así define Francisco Jodar aquel 11 de mayo. Ese interminable rosario de problemas, de llamadas telefónicas cuando los teléfonos funcionaban, que no era siempre. Y es que cuando se acerca el aniversario es imposible no recordarlo. Fue como una explosión tremenda, un zarandeo que te tiraba del sillón al suelo. Cuando terminó aquello, en esos segundos, pues miramos por las ventanas y entraba una polvareda enorme de las cornisas, de los petos. Le pilló reunido cuando Lorca tembló por segunda vez. Pero recuerdo que pensé en mi familia y pedí a alguno de mis colaboradores que fuesen a mi casa a ver cómo estaba mi mujer, y porque yo tenía que ir a solucionar problemas, ¿no? Una lista de problemas que iba creciendo por segundos. Hacíamos un cálculo rápido, decíamos que harían falta por lo menos un año por cada segundo que duró el terremoto. La gente se había lanzado a la calle. Gente andando sin rumbo, gritando, sollozando. Duró poco tiempo. Después vino un silencio muy tétrico. Un silencio que solo fue roto por el estridente ruido de las sirenas. Vino a sustituir los sonidos de la primavera de Lorca, de las campanas de las iglesias. No olvidaré nunca pues esos momentos en los que no podía resistir más y tenía que esconderme para que la gente no me viera llorar. Fueron solo unos segundos que dejaban la Ciudad del Sol completamente destrozada. La cara de esas personas es una imagen que jamás se te olvida tampoco, ¿no? De terror, de desconcierto, de incredulidad, ¿no? El momento más duro, ver cómo 9 familias quedaban rotas aquel 11 de mayo. Una chica del servicio de emergencia de la Cruz Roja con un niño que la sacó de debajo de su madre falleció, su madre puso su cuerpo cuando se le vino encima una cornisa, puso su cuerpo para proteger a su hijo. Imágenes que no podrá borrar nunca de la memoria. Se ha constituido como un hito en nuestras vidas imposible de olvidar y que lo tendremos presente siempre. Decía que hacía falta un año por cada segundo. Han pasado 10 años y estamos a punto de terminar. ¿Por qué? Es la pregunta que muchos nos hicimos después. ¿Por qué el terremoto de Lorca fue tan dañino si sus características fueron moderadas? Recordamos 5,1 en la escala de Richter y a 1 kilómetro de profundidad. Bien, pues resulta que se dieron varias circunstancias que hicieron que las consecuencias se amplificaran. Escuchen la explicación que nos da el profesor y geólogo Juan Antonio López. ¿Cómo un 5.1 hizo ese daño? Pues bueno, técnicamente ya lo sabemos explicar. Se agolparon todas las ondas. Por el lugar donde rompió la falla, todas las ondas fueron lanzadas hacia la ciudad de Lorca y se produjo un fenómeno un poco técnico que se llama directividad. Se dieron varias circunstancias, el agolpamiento de ondas hizo que un terremoto en principio no muy grande hiciera mucho daño en la ciudad. Lorca se asienta sobre las laderas del castillo, por eso es especialmente bien tener esto claro y construir muy bien. La ladera del castillo de Lorca es un material inestable, sedimentos sueltos, y eso amplifica las ondas sísmicas. Es como si uno tuviera la casa hecha encima de un flan. Si diera un golpe a la mesa se mueve, pero aún más se mueve el flan, se amplifica el movimiento. Y ahí está Lorca, y no pasa nada, y se puede construir. Hoy tenemos los medios técnicos, pero sí que es importante, es verdad, reconstruir y por supuesto, todo lo que se haga nuevo en Lorca, tener siempre la perspectiva de que volveremos a sufrir terremotos, como lo sufrirá Murcia, Almería, ¿vale? Granada, Málaga, insisto, ¿vale? Lorca no es más peligrosa que toda esta zona del sureste, pero sí es importante no olvidarnos de ello. En estos 10 años, la ciudad de Lorca se ha transformado totalmente. La Lorca de mayo de 2011 nada tiene que ver con la Lorca de hoy. El 80% de las viviendas se vieron afectadas, además de iglesias, museos o colegios. La transformación que ha sufrido Lorca ha sido increíble, tanto que ahora es un ejemplo a nivel mundial. En cuestión de segundos, Lorca se venía abajo y después del caos llegaba la reconstrucción. Había que volver a levantar una ciudad que literalmente se había caído. El 80% de las viviendas se vieron afectadas. 1.260 viviendas fueron declaradas en ruina. Barrios enteros como el de San Fernando se vinieron abajo y prácticamente la totalidad del patrimonio histórico sufrió daños. Más de 100 bienes culturales han tenido que ser restaurados. Lorca
ha conseguido una cosa que no se ha conseguido prácticamente en ningún otro sitio del mundo, y es, tras un devastador terremoto que asoló la ciudad, que la dejó completamente devastada, 10 años después encontramos una Lorca completamente regenerada. Lorca 10 años después no es la misma. Lorca ha sabido renacer de entre los escombros y ahora es ejemplo mundial de reconstrucción tras una catástrofe natural. Lorca es un ejemplo clarísimo de cómo convertir una desgracia en oportunidad, de cómo resurgir de las cenizas como un ave fénix. A día de hoy 10 barrios han sido totalmente reconstruidos. Una inversión en regeneración urbana, como digo, modélica en toda Europa, con una inversión superior a los 90 millones de euros, de los que ya están ejecutados más del 85%. La Viña, considerado como zona cero de los terremotos, nos deja a 11 de mayo de 2021 una imagen que nada tiene que ver con la que captaban nuestras cámaras en mayo de 2011. El barrio de San Fernando fue otro de los más afectados. Todas las viviendas de la barriada 232 tuvieron que ser demolidas. 10 años después, San Fernando luce completamente renovado. Incluso las 10 familias con derecho moral han podido volver a sus casas. Este lunes, 10 de mayo de 2021, la comunidad les entregaba las llaves. Ponían así punto y final a una década de calvario. La lista de barrios reconstruidos la completan San Diego, Alfonso X, San José, Los Ángeles Apolonia, Cristo Rey La Salud, Virgen de las Huertas Santa Quiteria, San Juan, San Pedro y el Calvario de San Lázaro. Si hablamos de calles y avenidas principales que han sufrido un lavado de cara tras los terremotos, destacamos la avenida Juan Carlos I, la que es la arteria principal de la Ciudad del Sol. La avenida de Europa también ha sido completamente renovada, al igual que la Alameda de Cervantes con su característica rotonda y la calle Eulogio Periago. No solo está reconstruida la ciudad, sino que está relanzada. Es una ciudad que ha mejorado sustancialmente. Nos encontramos una Lorca muchísimo más viva, muchísimo más lanzada, una Lorca emprendedora, una Lorca que quiere crecer y quiere hacerse grande. Lorca ha cambiado y nuestras cámaras han sido testigo del cambio. La iglesia de San Diego, el santuario Virgen de las Huertas o el Palacio de Guevara son solo algunos ejemplos de la transformación de Lorca. Ahora, 10 años después, podemos afirmar que se ha avanzado mucho, pero aún queda por hacer. En la recta final de la reconstrucción, el paso inferior de San Antonio, las obras ya están en marcha, al igual que en Jerónimo Santa Fe, donde se trabaja en su mejora. Faltarían aún por iniciarse las obras de la avenida de Santa Clara y las de los barrios Santa María y San Cristóbal. Para abordarlas, el presidente regional anunciaba esta semana una nueva inversión de 11,2 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la región de Murcia va a aprobar subvenciones por más de 11 millones de euros al Ayuntamiento de Lorca para que prosigamos esa recta final de la reconstrucción de Lorca. En el Consejo de Gobierno de esta misma semana, más de 3,5 millones de euros para esos viales de evacuación, de conexión con los barrios altos, y en las próximas semanas, en otro Consejo de Gobierno, más de 7,5 millones de euros para el tercer tramo de la Ronda Central. Es el broche final para concluir con la reconstrucción. Lorca, la ciudad que ha sabido renacer de entre los escombros. Las ayudas a los vecinos cuyas viviendas se vieron afectadas también han supuesto un capítulo importante en estos 10 años. A día de hoy, todos los expedientes de justificación de las ayudas están archivados. Hace 5 días, la comunidad daba por justificadas las ayudas concedidas a los damnificados por los terremotos de Lorca para la reconstrucción y reparación de sus viviendas cuando hayan ejecutado las obras objeto para las que recibieron las subvenciones. Se cierra así el proceso burocrático para las familias que no habían podido acreditar que emplearon el dinero de las ayudas en la reconstrucción y por tanto se veían abocadas a devolverlas con intereses. Con motivo del 10º aniversario de los terremotos, ayer se inauguraba el Parque 11 de Mayo. Se ubica en La Viña y en él podrán encontrar 9 árboles muy especiales. Homenajean a las 9 personas que perdieron la vida.
Es el parque denominado 11 de Mayo. Se encuentra sobre la Rambla de las Señoritas, en La Viña, en la denominada como Zona Cero de los Seísmos, con motivo del 10º aniversario de los terremotos y tras un acuerdo unánime del Pleno Municipal, se ha procedido a su inauguración. En la zona alta del parque encontramos 9 árboles. Han sido plantados en homenaje a las víctimas mortales de los terremotos, uno por cada una de las vidas que los temblores se llevaron, en señal de que Lorca nunca los olvidará. Se ha recuperado la ciudad, se han reconstruido, se han reparado los edificios, pero esas 9 vidas han quedado para siempre truncadas y por tanto son dignas, merecedoras de que tengamos ese recuerdo, ese detalle para con ellas, para con sus familias. Saber qué hacer cuando se produce un seísmo salva vidas. Es esencial dar pautas a los más pequeños de lo que se debe hacer. Para esto y para explicarles lo que sucedió en Lorca, el 11 de mayo se ha organizado una exposición audiovisual en Ifelor, bautizada como Las costuras del tiempo. Esta exposición multipantalla está especialmente diseñada para los niños y niñas de los colegios de Lorca y de los municipios vecinos. Con ella se da a conocer por qué se producen los terremotos, cuáles son sus efectos, cómo actuar ante uno y todo lo que conlleva el proceso de reconstrucción de una ciudad como Lorca. La exposición será visitada por los escolares a partir de la semana que viene. Es gratuita y también habrá pases para el público en general desde el 12 al 16 de mayo, siempre con reserva previa en la página web tuentradaonline.es. La concejala de Educación y el concejal de Turismo nos dan más detalles sobre esta exposición. Hacer ver a los lorquinos, a los visitantes y los turistas que también puedan ver esta actividad, pues cómo fue la reconstrucción, qué es lo que pasó, cómo lo vivió el pueblo de Lorca, las dificultades que pasó. Invitar a toda la población lorquina a que visite estas instalaciones que van a estar abiertas durante toda esta semana en horario de mañana, o sea, cada hora. Tenemos de lunes a miércoles de las 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 y 8:30, mientras que el domingo será 10, 11, 12 y 1. Justo antes de que diera comienzo el acto institucional y protocolario del 10º aniversario de los terremotos, les hemos ofrecido una entrevista del actual alcalde de Lorca, de Didio José Mateos. Hemos seleccionado un fragmento en el que nos cuenta que Lorca ahora está mejor preparada para cualquier movimiento sísmico. Yo creo que hemos aprendido, que estamos mucho mejor preparados los lorquinos y las lorquinas y las administraciones ante una futura catástrofe, que ojalá no se vuelva a producir nunca, pero no lo sabemos. Hace bien poquito, en Granada, que es la misma zona sísmica, hubo un enjambre sísmico con cientos de terremotos, ¿no? Y con lo cual lo que tenemos que hacer es estar preparados. Estamos mejor preparados en cuanto a las edificaciones, se construye mejor y de forma sismo resistente, estamos mejor preparadas las administraciones públicas para coordinarnos, para coordinar toda la ayuda, está mejor preparado, por supuesto, la ciudadanía. Es una de las cuestiones que estamos haciendo en este 10º aniversario. Seguir insistiendo en la formación, sobre todo en la formación de los niños, porque claro, hace 10 años y los niños que tienen de 14, 15 años para atrás, o no habían nacido o eran muy pequeñitos como para saber todo lo que pasó, ¿no? Y estamos explicando lo que pasó, pero sobre todo cómo actuar, porque algunas de cómo actuar, sabiendo actuar bien, se salvan vidas, ¿no? Y en este día, desde el Partido Popular de Lorca han querido reivindicar que las obras de regeneración urbana del Camino Viejo del Puerto no se pueden quedar descolgadas del proceso de reconstrucción. Transcurridos estos 10 años, estamos viendo como algunas cosas, como el Camino Viejo del Puerto, algunas de las actuaciones que estaban programadas, previstas y dotadas presupuestariamente, se han ido quedando. En este caso, el Camino Viejo del Puerto estaba recogido dentro de la programación de regeneración urbana. El señor alcalde Didio José Mateos tuvo a bien retirar la financiación del Camino Viejo del Puerto para asignarla al vial, como todos conocemos, de los barrios altos. Es una decisión política, la respetamos, pero no la compartimos. Ayer, en La Viña, vimos como los propios vecinos pedían y reclamaban que no entendían cómo el Camino Viejo del Puerto y adyacentes, una parte de La Viña, se quedaba sin reconstruir y sin acometer esa remodelación urbana.
Y desde Izquierda Unida Verdes de Lorca han hecho un balance de la gestión post-terremoto, haciendo hincapié en la labor del partido, ayudando a que se cerrasen los expedientes de justificación de las ayudas y reivindicando la necesidad de mejorar el casco histórico. Nuestro despacho se convirtió prácticamente en una gestoría, desde la que hemos llegado a tramitar cerca de 3.000 alegaciones y recursos de reposición, que 3 años después pues, se están estimando en su mayor parte. Tengo que decir que fue una experiencia brutal, agotadora física, mental y sobre todo emocionalmente, pero que también, desde mi punto de vista, ha sido pues, la más gratificante que yo he podido vivir desde que soy concejala. Aquí se han arreglado carreteras de Mazarrón, carreteras de Águilas y carreteras de Puerto Lumbreras. Y, sin embargo, tenemos un casco histórico que yo ya, cuando hice la comunión, recuerdo que algunas de las casas estaban en el mismo estado, porque no se les ha exigido a los propietarios, que por cierto son personas adineradas de este municipio, de que cumplan con las leyes establecidas. Quizás ese sea el principal relato que haya que hacer, ¿no? Lo penoso y lo costoso que ha sido la reconstrucción de las viviendas, del parque de viviendas de Lorca, y las dificultades que la propia Administración ha puesto o no ha sabido resolver para que eso se hiciese con mayor agilidad. Hasta aquí este especial 10º aniversario de los terremotos de Lorca. Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que han participado y que lo han hecho posible. Ahora nos vamos a publicidad y después continuamos con la actualidad del día. Y ahora sí, vamos a abordar la actualidad del día. Estamos a tan solo 100 días de lograr la inmunidad de grupo. Es la afirmación que hace el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez prevé que para el 18 de agosto el 70% de los españoles estemos vacunados. Por ahora, el 13% de los españoles están inmunizados, es decir, unos 6 millones de personas han completado la pauta de vacunación. En Lorca, en el Felipe VI, entre la jornada de hoy y la de mañana, se va a vacunar a unas 1.200 personas nacidas entre 1942 y 1946 con la segunda dosis de Pfizer. En Totana, nueva jornada de vacunación masiva en la que se han administrado más de 800 segundas dosis a vecinos de entre 70 y 79 años. En Mazarrón, más de 4.000 personas de entre 70 y 79 años estaban citadas hoy en el pabellón La Aceña para inocularles la segunda dosis. También se ha llevado a cabo la vacunación este martes de los ciudadanos de entre 66 y 69 años. Y en Águilas, mañana miércoles se revacunará con Pfizer a cerca de 1.300 nacidos entre 1942 y 1947 en el pabellón Diego Calvo Valera. Bien, pues vamos ahora a analizar como cada día los últimos datos que nos deja la pandemia. 5º día consecutivo en el que no tenemos que lamentar ninguna muerte por coronavirus. Esto en una jornada en la que la región suma 64 positivos. En estos momentos hay 645 personas contagiadas en la región. De los 64 positivos notificados en las últimas 24 horas, 5 corresponden a Puerto Lumbreras y 2 a Lorca. Aumentan levemente los ingresos. Hay 72 pacientes hospitalizados, 3 más que ayer, de los cuales 30 se encuentran en la UCI. La cifra de víctimas mortales se mantiene en 1.596. Y queda menos de un mes para que los alumnos de segundo de bachillerato se examinen de la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. Bien, pues hemos podido saber que los estudiantes que se encuentren de cuarentena en la fecha de los exámenes podrán presentarse a las pruebas después. 15 días podrán aplazar los exámenes de acceso a la universidad a aquellos estudiantes que por el coronavirus no puedan presentarse, o bien porque estén contagiados o bien porque estén en cuarentena por ser contactos estrechos de positivos. En este caso, los alumnos deberán presentar un documento sanitario que justifique la cuarentena. Las pruebas se realizarán del 1 al 3 de junio en su fase ordinaria y del 30 de junio al 2 de julio para quienes suspendan. Los exámenes se adaptarán a la situación actual, ya que se entiende que los alumnos no han podido seguir el ritmo habitual al estudiar de forma semipresencial.
Más de 1,5 metros mide la serpiente que se encontraba una familia de Totana este fin de semana en el salón de su casa. Se trataba de una culebra herradura y aunque no es peligrosa, tanto la familia como los vecinos de la calle Puerto Rico de Totana tienen aún el susto en el cuerpo. Nadie la invitó, de hecho, no fue bienvenida. Esta inquilina de 1,5 metros decidió visitar una vivienda de Totana. Pues que no me pase, porque entonces yo no sé lo que haría, me quedo en el acto. La serpiente sorprendió a las propietarias saliendo de un mueble del salón. Muchacha, calla. A mí es que me pone los pelos de punta. En principio sí preocupa, ¿no? Que les puede atacar. No es común, pero tiene una explicación. Están en zonas de piedras, cascotes, de casas en ruinas y demás, viviendo los ratones, de todo eso, y entonces pues lo mismo cerca de donde la cogimos hay algo que está en ruinas. Úrsula, que vive justo al lado de la casa en la que apareció, solo tiene una preocupación. Que yo tengo un patio muy grande, digo, mira que si se ha metido en mi patio. Pero calma, esta especie solo asusta, no es peligrosa. ¿Por qué te mira la culebra? Protección Civil fue a rescatarlas a las 3, sí, a las 3, a la serpiente y a las 2 mujeres. Y quería mordernos y demás, o sea que impresionaba un poquito. Si te muerde, pues reza lo que puedas. Si te muerde es un mordisco, no es venenoso ni es nada, es como si te muerde un perrito. Con este lazo rescataron al reptil. Entonces yo haría así, y cogería la cabecita, tiraría, ya, suelta. Y así me queda. Que ahora, tras un despiste... ¿Y para dónde se ha ido? A su hábitat. ¿Qué? A su hábitat natural. A su casa, igual a su casa, la serpiente. Vuelve a su hábitat natural. La región mantiene este año las 32 banderas azules del verano pasado. Águilas se consolida como el municipio regional con más banderas azules, mientras que el Mar Menor se queda sin ninguna por 5º año ya. 26 playas y 6 puertos deportivos volverán a izar este año la insignia azul. Esta bandera reconoce la calidad del agua, el cumplimiento de la normativa medioambiental y la seguridad de los bañistas. Águilas, con 11 banderas, es la localidad que más ha obtenido de toda la región. Las veremos ondear en Las Delicias, Levante, La Colonia, Poniente, Calarreona, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina y La Casica Verde, además de en los puertos deportivos Club Náutico y Juan Montiel. Detrás de Águilas, Mazarrón, con 10 banderas azules en las playas de Rigüete, El Puerto, Bahía, Nares, Grande Castellar, Alamillo, El Mojón y Percheles, y 2 a los puertos del Club de Regatas y del Puerto Deportivo. Por su parte, Lorca mantiene una bandera azul para la Cala de Calnegre. El sábado 8 de mayo se conmemoraba el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Una jornada que en Lorca se celebró leyendo un manifiesto y exponiendo algunos recursos materiales y humanos de los que disponen en la Ciudad del Sol. El 8 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Cruz Roja. Y es importante porque aparte de todas las intervenciones que hacemos a diario, todas las prestaciones que se dan a diario, tenemos que estar siempre preparados para las emergencias que nos pueden llegar de improviso. Una importante organización que atiende a casi 100.000 personas y familias en la región de Murcia. Que se mantenga viva y el espíritu de auxilio, el espíritu de ayuda al prójimo. Y que desde que llegó la pandemia han tenido que duplicar sus capacidades. Se ha duplicado, se ha triplicado y además se ha condicionado, ha cambiado la forma y algunas veces los destinos y los protocolos de actuación. En Lorca han querido celebrarlo leyendo un manifiesto y exponiendo algunos recursos materiales y humanos de los que disponen. Tenemos vehículos de transporte adaptados para personas con dificultad de movilidad, tenemos ambulancias, tenemos vehículos de intervención rápida para terrenos que sean más inaccesibles, tenemos vehículos logísticos para transporte de seres, de alimentos, el hospital de campaña y bueno, y más cosas que nos hubiese gustado hacer, pero que lo haremos cuando las circunstancias lo permitan. En la Ciudad del Sol cuentan con 230 voluntarios, aunque siempre somos bienvenidos. Aquí siempre estamos dispuestos a recibir tanto ayuda como peticiones. Una labor indispensable con la que obtienen la mayor recompensa. Es la satisfacción personal de prestar una ayuda a quien la necesita, que es el mejor pago que puedas tener. Y es que no hay mayor premio que saber que has sido partícipe de la felicidad de algunas personas.
Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Durante la jornada de este miércoles se esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, máximas que rondarán los 27 grados y mínimas de 11, vientos del noroeste. Si eres profesional o particular, en Polígono Los Peñones de Lorca, tu tienda de recambios y accesorios con más de 10.000 referencias de todas las marcas para electrodomésticos de gama blanca, equipos de aire acondicionado, calderas, termos, aerotermia y para este verano, aprovecha nuestras ofertas en equipos de climatización desde 310 euros. Electrofrío, tu servicio integral. Recambios y accesorios Electrofrío patrocina este espacio. Y ahora tomen nota de los planes que les recomendamos para este miércoles. En Águilas les proponemos visitar el Museo Arqueológico. La entrada es gratuita, de 10:30 a 2 y de 5 a 8 por las tardes. El Huerto Ruano de Lorca acoge la exposición fotográfica Renacer sobre los daños que causaron los terremotos. Estará disponible por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 5 a 8. Y para los amantes del cine, no se pierdan a las 7 de la tarde la proyección de Dos en la carretera de la mano del Cineclub Paradiso en el Teatro Guerra. La entrada es gratuita. Hasta aquí este informativo. Llega la hora de la actualidad deportiva con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. En martes 11 de mayo de 2021, tiempo para repasar y conocer lo más destacado que nos deja el deporte en la comarca del Valle del Guadalentín y también a nivel nacional e internacional. Una jornada en la que comenzamos hablando de Segunda División B y de esa fase de ascenso especial que se va a vivir durante 2 fines de semana, el próximo y el siguiente, y donde hay un único representante de la región de Murcia. Se trata de Lucas Murcia, equipo que le ha tocado en suerte medirse al Fútbol Club Barcelona B, un partido que se va a jugar el próximo domingo a las 12 de la mañana. Ahí tienen el resto de enfrentamientos: el Burgos con el Carrahorra, la Real Sociedad B contra el Andorra, el Linares Deportivo con el Amorebieta y el San Sebastián de los Reyes ante el Algeciras. Además, otra serie de partidos en los que se va a jugar: el Athletic Club de Bilbao con el Celta de Vigo B, el Ibiza, el equipo de Morillas, del aguileño Morillas, contra el Real Madrid Castilla de Raúl, y el Club Deportivo Badajoz con el Zamora. Recuerden que el domingo 12 de la mañana se va a jugar ese partido entre Lucas Murcia y el Fútbol Club Barcelona. Los 8 equipos que logren pasar a la siguiente fase serán los que opten al ascenso a Segunda División A. Y en Tercera División ya saben que el Águilas es equipo de Segunda Real Federación Española de Fútbol, pero resta una plaza por dilucidar. Esa plaza directa está optando el Atlético Pulpileño, el equipo del aguileño Sebas López y el lorquino Gaby Belmonte, que este próximo domingo se van a enfrentar al Cartagena B. Al equipo almeriense le vale con el empate y la victoria. Ese doble resultado es positivo para los pulpileños, que en caso de empatar o ganar conseguirían la segunda plaza que da ascenso directo a la Segunda Real Federación Española de Fútbol y acompañaría de forma directa al Águilas. Fiesta en Águilas, en el equipo de fútbol de la ciudad, y fiesta también en el fútbol sala aguileño, porque el Águilas ha logrado también el ascenso a Tercera División. Lo hace después de ganar 6-3 ante Archena. Los blanquiazules solo han perdido un partido de liga contra el Jumilla Fútbol Sala. Superioridad absoluta de los aguileños en categoría de preferente y logran el salto, por lo tanto, como decimos, a Tercera División. También tenemos que hablar de motor, lo tenemos que hacer de una nueva edición de la subida a playas de Mazarrón, que se desarrollaba este fin de semana y que nos dejaba imágenes espectaculares como esta. Sergi Panella se imponía en esa edición número 38, donde participaron 36 pilotos venidos de diferentes puntos de toda la geografía española. Antonio Yamusí y Pedro Fernández de la escudería Cartago acompañaron al catalán en el podio. Las entregas de trofeos se realizaron por parte de miembros del Ayuntamiento de Mazarrón y también de la Federación Murciana de Automovilismo, que preside el lorquino Sebas Plazas.
Y de motor a karate, porque tenemos la imagen también de los campeones de karate de Águilas en una nueva edición que se ha desarrollado de la Spanish Cup 2021. Carla Hernández Iglesias y Carlos Jiménez Martínez se han alzado con el primer puesto en el Campeonato de España de Kumite y Kata, que se ha desarrollado en Torredembarra, en Tarragona. Enhorabuena para estos miembros del Dojo Águilas Kyokushinkai. Y cerramos con la imagen del día que nos lleva a visitar uno de los ríos más bonitos de Pakistán. Ahí están viendo a Matías Berger, que se embarcaba en este viaje con sus amigos para navegar en kayak por el río de Pakistán denominado Río Indo. Con esas bonitas imágenes ponemos punto y final a esta edición de Deportes. Imágenes refrescantes para estas jornadas ya calurosas. Le dejamos con la programación de Comarcal Televisión, que sigan disfrutando de su televisión comarcal, que pasen una feliz noche.